Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos, este, los que están conectados, participando, ya vamos por 110. Se supone que la audiencia va a ir cayendo, vamos a tratar de aguantar todo lo posible hasta el final. Son 4 miércoles, eh, que no es fácil, después de 80 y pico de días de cuarentena, ¿no? Así que bueno, pero como hablábamos el miércoles pasado, creemos desde la Fundación Ramón Bautista Mestre, desde el CEPEC, es un tema muy importante, muy actual, y que en todos los que trabajamos riesgo, en todo lo que abrazamos, ¿no? Esta una vocación de servicio, que en realidad significa la gestión de riesgo, la cuestión de la emergencia, los servicios de seguridad, esta cuestión de vocación de servicio, ¿no? De ayudar a alguien, de ayudar al otro que la está pasando mal. Y el objetivo final, en materia de gestión de riesgo de desastres, reducción de riesgos, gestión de emergencia en sí, es la prevención y salvar vidas. Ni más ni menos que eso. Eh, y es una responsabilidad muy grande, es apasionante, y bueno, cuando a uno le entra en la sangre ya no sale, digamos. Así que bueno, simplemente se trata de aportar algunos mínimos conocimientos. Después de 8 años de estar a cargo de un área de defensa civil de la Municipalidad de Córdoba y después en la Subsecretaría de Emergencia Urbana de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, no es fácil, es un desafío diario, pero bueno, creemos que con vocación de servicio, como les digo, con responsabilidad, estudiando y trabajando mucho, bueno, se logran adquirir algunos conocimientos, que un poco la idea de esto es compartirlo, y en esta situación, ¿no? En esta situación global de pandemia que estamos atravesando todos. Um, yo ahora, si Martín Panza me va habilitando, Está habilitado Hugo ya, ¿eh? excelente, muchas gracias. ¿Qué haríamos sin usted? Eso me pregunto yo, pero bueno, eh, lo vamos a dejar para la post-pandemia. Bien, ahí vamos. Fantástico. Bueno, la estadística, como les decía, hay un porcentual allí de, de 10 puntos, 8 y de 6. El promedio estamos en 7,53. Y hay una pregunta que es la que aparentemente ha habido un poco más de dificultad, que es la identificar fases de gestión integral de riesgo. Se recuerdan de que eran 6, pero en la realidad hablábamos de 5. ¿Dónde estaba prevención, mitigación, preparación de la respuesta y respuesta? Estaba allí aunada en una. Y luego reconstrucción y rehabilitación. Era una opción múltiple, casilla de verificación, y algunos tildaron la casilla de análisis de riesgo y de mapa de riesgo. Allí hubo un poco de confusión con respecto sobre todo a análisis de riesgo. Eh, Simplemente eso, ¿no? Recordar esto. Las fases de gestión integral son actividades que se hacen en el antes, durante y después de la emergencia. Y el análisis de riesgo es una actividad que se hace sobre todo en materia de planificación y que no está considerada o no está caracterizada como una fase de gestión. Es una actividad ya de otro nivel, digamos, ¿no? En la etapa de planificación sobre todo. Y mapa de riesgo es un producto. Mapa de riesgo es un producto, un insumo para la toma de decisiones, que hoy lo vamos a ver. Así que bueno, simplemente quería hacer esa aclaración con respecto a esta pregunta, que fue la que más dificultad hubo. Bueno, repaso del módulo 1, vimos riesgo sistémico, nuevo concepto, y esta cuestión del efecto cascada del riesgo, ¿no? Y de la emergencia y la crisis. Arranca con una crisis sanitaria, pasa económica, luego tiene un impacto social y eventualmente institucional. Luego estuvimos viendo, bueno, el concepto de gestión de riesgo de desastre,
un proceso sistémico en el cual lo que se busca es incrementar fuertemente lo que es prevención, la mitigación, la preparación para la respuesta, para afrontar de mejor manera la emergencia en curso, incrementando por supuesto la capacidad. Luego hicimos un avance de reducción de riesgo de desastres, buscando, bueno, y allí queda claro que lo que se busca es reducir la exposición, la vulnerabilidad, y comenzaba a tallar este componente, ¿no? El sistema de alerta temprana. La formulita básica de riesgo, un par dialéctico allí de amenaza y la vulnerabilidad, esa interacción genera el riesgo, que es una probabilidad. Luego, bueno, repetimos lo de fase de gestión integral de riesgo. Vamos a bailar. Cambio de paradigma, ¿no? Repaso de, arrancó esto como una gestión de la emergencia, totalmente reactivo. Luego vimos lo que era gestión de riesgo, ya había una cuestión de la construcción social del riesgo. Pasamos a gestión integral, gestión de riesgo de desastres y reducción. Hicimos una mención al desarrollo sostenible. Todo esto enmarcado en este front que había de los esfuerzos de la humanidad, que en el año 2015 generó acuerdos multinacionales en lo que fue el Acuerdo de París por cambio climático, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, los ODS, también, que tiene que ver con hambre, reducir el hambre, la pobreza, y sostener trabajos que tienen que ver con reducción de riesgo, y el marco de Sendai, la actualización de Hyogo. Y finalmente, bueno, hicimos mención al marco normativo vigente en República Argentina, en lo que hace a gestión de riesgos, y hicimos allí después un desarrollo sobre algunas acciones en materia de gobiernos locales. Bueno, el temario del módulo 2. Vamos a ver hoy, seguimos desarrollando un poco reducción de riesgo de desastres, la conceptualización de riesgos, la amenaza, la vulnerabilidad. Esto va a ser a título de repaso y profundizando el concepto. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con los términos de capacidad y exposición, que son dos conceptos que se incorporan al término o a la idea del riesgo. Un riesgo antes era amenaza y vulnerabilidad, ahora vamos a incorporar capacidad y exposición. Sistema de alerta temprana, este es todo un tema, es un tema bastante amplio, así que bueno, acá vamos a ver, aunque sea los aspectos centrales. Bueno, riesgo, amenaza y vulnerabilidad también, da para hablar un par de horas, así que sepan disculpar los que están en esta materia, que vamos a ser muy breves. El rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sobre todo en este marco, desastres, enfoque holístico, mapa de riesgo y un avance sobre resiliencia urbana. Ya en la segunda mitad de este módulo vamos a entrar más un poco en terreno de COVID. Bueno, reducción de riesgo de desastres. Básicamente lo que se trata es reducir los daños ocasionados por amenazas naturales. El concepto nace así. Amenaza de origen natural están las antrópicas, ¿no? Las generadas por actividad del hombre. Y ejemplo de la reducción, bueno, reducir el grado de exposición de las amenazas, es decir, el grado por el cual las personas, las comunidades, los bienes, la infraestructura, el sistema, está expuesto a sufrir el daño por un impacto de una amenaza que esté presente, o futura, o una amenaza que uno supone que puede llegar a impactar. La disminución de la vulnerabilidad, esta susceptibilidad, ¿no?, de personas, de bienes, de sistemas, a sufrir daños, tanto de las personas como de sus propiedades. Acá básicamente la idea es anticiparse, es trabajar en la previa, hacer prevención, hacer mitigación. Trabajando fuertemente en lo que es la reducción de vulnerabilidad, en el marco de reducción de riesgo de desastres, no vamos a estar anticipando y nos va a dejar mejor parados al momento de responder. Gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, esto es clave. Ya algo habíamos mencionado el miércoles pasado, el tema del uso del suelo, la ocupación del territorio. ¿Cuál es el territorio apto para ser vivible, para ser habitado? Son preguntas básicas, pero
En la realidad esto es, a veces tiene su complejidad, ¿no? Eh, recuerdan, bueno, recordemos lo que pasó en Sierras Chicas, por ejemplo, tiene que ver con eso. Bueno, la mejor preparación y sistema de alerta temprana, ¿no? Para enfrentar estos eventos adversos, como hemos dicho. Eh, aquí algunas conclusiones o definiciones en la sexta plataforma regional para la reducción de riesgos. Fue en el año 2018, allí en Cartagena, Colombia. Allí el intendente Mestre me mandó para allá. Y bueno, allí aproveché la experiencia. La verdad que todos los actores que trabajan riesgo en América, y había gente de Europa y de Asia, la verdad que una experiencia increíble, muy productiva. Y bueno, y uno saca algunas conclusiones. El enfoque de reducción de riesgo de desastres tiene que ser trabajado, indudablemente a largo plazo. Es clave la cuestión del ordenamiento territorial y la infraestructura, algo recién mencionamos. A nivel global, del total de fondos que se destinan a la gestión de riesgo de desastres, solamente el 12% se invierte en prevención y mitigación y el 88% restante en respuesta, reconstrucción o recuperación. Evidentemente esto está totalmente desbalanceado, debería ser al revés, pero bueno, son los aprendizajes que tenemos que hacer. Esto también está estudiado, está tabulado. Cada dólar invertido en prevención está significando aproximadamente entre 6, 7, algunos hablan hasta 10 dólares de respuesta. O sea, esa es la relación que hay, ¿no? Cada dólar que invierto en prevención me estoy ahorrando de 6 a 10 dólares en respuesta y, bueno, sobre todo en rehabilitación. También mejor preparación y sistema de alerta temprana es clave. Se observa una tendencia creciente en la mortalidad y en las pérdidas económicas asociadas con riesgos extensivos. Los riesgos extensivos son estos riesgos de desastres de poca gravedad, aunque recurrentes. Y estas pérdidas y estas pérdidas de vidas y de bienes y de activos se está dando mucho en países de ingresos bajos y medios. La cuestión de los riesgos extensivos, sobre todo se da, por ejemplo, aquí en la zona central de Argentina, por ejemplo, Córdoba. Nosotros no tenemos un volcán cerca, una falla que nos genere terremotos de gran intensidad. No somos una población costera con riesgo de tsunami como en Chile. Es decir, nuestros desastres son en realidad de poca gravedad, pero tienen mucha recurrencia. Y eso uno puede pensar que es bueno, pero también tiene su costado malo, digamos, porque en definitiva la gente no tiene una conciencia real de riesgo, y los distintos estamentos, ya sea público, privado, del tercer sector, no consideran el riesgo dentro de sus prioridades de agenda. Distinto, por ejemplo, el caso de Santa Fe. Santa Fe es una de las ciudades mejor preparadas porque evidentemente han padecido, ¿no? Algunas instancias y algunos desastres por inundación, con pérdida de vidas inclusive, y bueno, eso los hace eh, lo hace generar más preparación y todo lo que tiene que ver con la planificación y la gestión de riesgos. En lo que hace evaluación de riesgo, esto incluye análisis, como habíamos visto antes, de la vulnerabilidad, tanto en su análisis de su caracterización, vulnerabilidad del tipo de vista institucional, socioeconómica, a nivel de infraestructura, de servicios. También hay que trabajar lo que es la concientización, ¿no? Para modificar el comportamiento de las comunidades que están en riesgo. Desarrollo de conocimiento, incluyendo información, educación, capacitación, investigación, la incorporación inclusive de tecnología, y la protección de servicios vitales, ¿no? Hay que identificar cuáles son las instalaciones críticas, que se les llama, y generar, bueno, los sistemas de protección ante eso. Compromiso político y estructura institucionales, incluyendo la organización,
la política, legislación y acción comunitaria. Y es imposible trabajar, sobre todo desde organismos públicos, si el líder de esa organización no está comprometido y no está, digamos, conociendo o estando empapado de la temática y que genere el apoyo, ¿no? Y que ejerza justamente el liderazgo. Eso es fundamental. Y bueno, por lo menos en nuestro caso, siempre el intendente Mestre ha acompañado todos estos esfuerzos y hemos podido llevar a cabo muchas cosas. Por supuesto, otras quedaron en el camino, pero ya escaparon un poco la voluntad nuestra. La aplicación de medidas, incluyendo la gestión ambiental, por supuesto, prácticas para el desarrollo social y económico, medidas físicas, ¿se acuerdan que habíamos hablado el miércoles pasado? Las medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento territorial y urbano. Bueno, vuelve a mencionar aquí la cuestión de alerta temprana, que vamos a desarrollarlo en breve. Perdón. Bueno, en lo que es conceptualización de riesgo, esto ya a título de repaso, riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales, nocivas, pérdidas esperadas, muertes, lesiones, daño de propiedad a medio de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, resultado de interacción entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. Tiene que haber, para que se presente el riesgo, una relación directa entre la amenaza, la aparición de la amenaza, o no, o esa posibilidad, una posibilidad latente del impacto de la amenaza, a una comunidad o algún sistema. Y va a estar asociado esto a su grado de vulnerabilidad, para que se presente el riesgo. Habíamos dicho, un terremoto, no sé, en el medio del desierto, si no hay una población cerca, si no hay alguna estructura, no califica como una amenaza, ni tampoco genera riesgo. La amenaza en sí es un evento físico, potencialmente perjudicial. Esta amenaza puede tener un origen natural o por actividad humana, y que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, teniendo una interrupción de actividad social, económica o de acción ambiental. Este concepto es clave. Como le decía, las amenazas pueden tener una condición latente, ¿no? Que pueden derivar en futuras amenazas o peligros. Natural, geológico, hidrometeorológico, o biológico, y COVID se caracteriza por ser una amenaza de origen biológico, o antrópico, por actividad del hombre, degradación ambiental o las amenazas tecnológicas que se les llama. Conceptualización de riesgo, seguimos avanzando, vulnerabilidad. La vulnerabilidad significa en definitiva estas condiciones determinadas por factores o procesos físicos, social, económico, ambientales de una comunidad, ¿no? O de un sistema, y que aumenta la susceptibilidad de esa comunidad al impacto de amenazas. ¿De qué manera esta comunidad o este sistema o determinada estructura puede llegar a sufrir consecuencias por la interacción con una amenaza, natural o no? Ese grado, digamos, de daño o de susceptibilidad es lo que me define vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad está vinculada directamente a la amenaza. Una comunidad puede ser muy fuerte, puede tener un grado de vulnerabilidad muy bajo frente a una amenaza, pero puede tener alta vulnerabilidad frente a otra. Y no necesariamente estamos hablando de asentamientos precarios o que un determinado lugar tenga vulnerabilidad cero. Depende de la amenaza en sí. O sea, cada amenaza genera un escenario, ya lo vamos a ver, y de acuerdo a ese escenario son las vulnerabilidades que se desprenden.
para factores positivos que aumentan esa habilidad de las personas o de la comunidad para hacer frente y con eficacia a las amenazas, allí hay que ver la definición de capacidad. Es decir, cuando tenemos este par dialéctico, amenaza y vulnerabilidad, que me definía el riesgo, se observó de que, bueno, lo que es, por supuesto, la vulnerabilidad, estos condicionantes, tenían que ver con el grado, digamos, como le decía, ¿no?, de susceptibilidad a sufrir un daño, a sufrir una pérdida. Ahora, había otros elementos que incrementaban la posibilidad de sortear con éxito este impacto, ¿no?, de la amenaza. Entonces, a partir de allí empezó a surgir el concepto de la capacidad y aparece esta fórmula que es la nueva fórmula de riesgo, donde hay una interacción, son factores que se potencian entre sí, son factores que tienen una vinculación directa, la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Todo esto va a estar inversamente relacionado a la capacidad o resiliencia. Es decir, que en la medida que la amenaza tenga un incremento, ya sea por recurrencia o por gravedad, o la vulnerabilidad sea alta, porque es más o menos susceptible, y la exposición esté más expuesta, ya sea en cantidad o por una cuestión de locación física o característica, hay un ejemplo allí con los equipos de salud, el riesgo se va a incrementar. Ahora, si yo a esos factores los disminuyo o incremento el factor capacidad, indudablemente el riesgo va para abajo. Entonces, bueno, es una cuestión práctica o gráfica para verlo. Entonces es obvio que tenemos que incrementar capacidad o bajar vulnerabilidad de exposición. Y en lo que hace la amenaza, tratar de incorporar un fuerte sistema de alerta temprana para trabajar con anticipación. Allí en esa fórmula está redondeado mucho los conceptos de reducción de riesgo de desastre, jugando con esos factores. Y otra cosa, todo esto en este curso no lo podemos dar por una cuestión de tiempo, pero todo lo que estamos viendo está sistematizado. Es decir, hay herramientas que tienen indicadores, que tienen sus variables y generan fórmulas y generan otro indicador o un valor. Entonces, uno lo puede caracterizar cada uno de estos componentes y puede tener un riesgo derivado, ¿no?, y con un valor. Así que todo esto es posible trabajarlo totalmente sistematizado. Bueno, ejemplos de reducción de vulnerabilidad, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de lo que hace un gobierno local en lo que hace para no incluir a actores externos. Vamos a hablar de lo nuestro, así nos hacemos cargo. Por ejemplo, en nuestra gestión ha habido más de 40 obras, grandes obras de desagüe realizadas. Esta es una medida de tipo estructural y que baja la vulnerabilidad. Acondicionamiento y expansión de red vial, de cloacas, de alumbrado público. Capacitación permanente, esto es no estructural, pero que tienen que ver con incrementar la capacidad de recursos humanos de la comunidad en materia de primeros auxilios, RCP, gestión de riesgos, manejo de extintores, en fin. En 8 años, 7 años diría yo, 60.000 módulos de capacitaciones se realizaron allí de defensa civil de la Municipalidad de Córdoba. Estamos hablando de una ciudad prácticamente, ¿no?, dentro de la ciudad de Córdoba. Eso la verdad que fue una de las tareas más importantes que pudimos llevar a cabo. Campaña de difusión y concientización a la población en materia de medidas de autoprotección, consejo ante alerta o fenómenos meteorológicos severos. Todo esto, recuerden, en el marco de riesgos extensivos, lo que habíamos hablado de que por allí la comunidad o la sociedad no tiene una real dimensión de riesgo. Bueno, planificación, preparación y organización del sistema de respuesta frente a emergencias a través del Comité de Emergencia Municipal y la Junta Municipal de Defensa Civil.
todo esto, bueno, derivando en, al fin de nuestra gestión, pudiendo llevar a cabo todo lo que es el plan de gestión de riesgos con sus protocolos, tanto hacia adentro de la organización de defensa civil como hacia el comité de emergencia. Y la confección de mapa de riesgos, que ya vamos a ver, de la ciudad de Córdoba, un equipo interdisciplinario, básicamente conformado por empleados de distintas áreas de la municipalidad, y que en el devenir del tiempo llegamos hasta el plan de acción local para la resiliencia. Un hito importantísimo para lo que fue este trabajo en materia de, ya en el último año, de reducción de riesgos. Las vulnerabilidades urbanas identificadas, seguimos con los ejemplos, cada ciudad tiene la suya, pero a título de ejemplo es interesante ver la geomorfología de la ciudad, ¿no? Córdoba, gráficamente hablando, se puede decir que es como un gran pozo con una zanja al medio. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Todos los problemas derivados de fenómenos hidrometeorológicos intensos, con lluvias torrenciales, generan su impacto, escurre rápido por esta cuestión de la pendiente, pero genera inconvenientes, ¿no? Bueno, infraestructura urbana, siempre va a ser necesario más, sobre todo cuando no hay una cuestión de décadas de inversión. Cambio climático, los fenómenos meteorológicos cada vez tienen mayor intensidad. La cuenca del río Suquía, bueno, la población de asentamientos precarios en zonas de riesgo. Esto ya es una cuestión endémica y de mucho tiempo, de esta cuestión del hábitat en riesgo, se necesita resolver y sí o sí tiene que haber un esfuerzo coordinado, institucionalizado, como política de Estado, entre las tres jurisdicciones, municipal, provincial y nacional. Cierta apatía comunitaria, por esto que hablábamos de riesgos extensivos, a veces la comunidad tiene otras prioridades o no participa activamente en materia de riesgos. Carencias en planificación general y recursos, esto hablando en general. Representatividad en COE, muchas veces los comités de emergencia no están todos los actores que deberían estar, y de los que están, no están todo el tiempo necesario. Además hay una cuestión de las comunicaciones entre sí, los comandos unificados, en la teoría el planteo es correcto, pero en la realidad a veces tiene sus complicaciones, ¿no? Así que, pero hay que seguir trabajando en eso. Y nuestra propia idiosincrasia, ¿no? En general. El riesgo, como decíamos el miércoles pasado, no está presente en nuestra agenda pública. Amenazas urbanas identificadas, por ejemplo, en lo que es el listado, ¿se acuerdan cuando hablamos del diagnóstico? Hay que identificar, bueno, cuáles son las amenazas presentes. Cada amenaza va a tener un escenario y cada escenario va a generar un protocolo. Pero bueno, hay que identificar dónde está el problema. Y de los muchos hay que elegir lo más recurrente, lo más graves. Tormenta con anegamiento, inundaciones, bueno, allí no me quiero detener mucho en esto, aparte estoy un poquito atrasado. Sismos, aire natural, antrópico, mixtos, en cascada, alteraciones de masas, acto vandálico, desorden público. Este es grave porque el Estado muchas veces queda ausente. Ha sucedido, lamentablemente, en la historia de Córdoba y de Argentina, y cuando eso sucede, bueno, la verdad, es complicado trabajar riesgo o hacer un plan de respuesta cuando el Estado se ausenta o está muy raquítico. Bueno, emergencia nuclear y aparecía al último, epidemias. Muchas de estas amenazas, con su escenario y sus protocolos, tuvimos la suerte de poder realizarlos. Lamentablemente, epidemia quedó en borrador. Y esto pasaba, ¿no? Y la verdad que en muchos organismos que trabajan en riesgo, lo que es plaga, nubes tóxicas, salvo algunos lugares,
y epidemia, son riesgos de baja escala o de recurrencia, o quedaba muy acotado el esquema sanitario. Entonces, bueno, es evidente que allí es una falencia que, con todo lo que está pasando, está siendo cubierta, pero lamentablemente dentro de la emergencia en sí. Como les decía, cada una de estas amenazas genera un escenario. Allí de cada amenaza hay que identificar la vulnerabilidad, cuál es la población vulnerable, la población expuesta y las capacidades presentes para cada una de estas amenazas. Se esboza un procedimiento inicial, una especie de borrador, se identifica un mapa de recursos, esto tiene que ver con capacidad también, y después venimos en un protocolo y el trabajo que viene en lo que hace preparación. La exposición, lo habíamos mencionado, personas, propiedades, bienes o sistemas que estén presentes en zonas peligrosas. Tiene que haber una cuestión territorial presente y que esté relacionado con una amenaza. Sujeta a pérdida potencial. Puede ser población, edificación, instalación, infraestructura crítica. Y que sean esenciales o que sean muy importantes para el funcionamiento de la comunidad. Tanto ya sea en situaciones de rutina o en circunstancias extremas con una emergencia en curso. La capacidad, esta es la combinación de todas las fortalezas, los atributos, recursos que están disponibles en la comunidad, en sociedad, organización, que pueden utilizarse para la consecución de objetivos acordados dentro de un plan o un plan de respuesta. Incluye infraestructura, medios físicos, instituciones, perdón, ahí se me fue, y habilidades, ya sea justamente tiene que ver con la resiliencia de la comunidad para superar o afrontar con el mejor éxito posible una situación de crisis o de emergencia. Se incluye aquí los atributos colectivos, las relaciones sociales, el liderazgo comunitario, liderazgo político, liderazgo gremial, empresario, etc. Y la gestión, ¿no? La gestión institucional en sí. Análisis, un poco de análisis de amenaza, vulnerabilidad y de exposición en un escenario COVID. Indudablemente, lo primero que hay que hacer es un relevamiento. Los relevamientos son muy importantes, ¿no? Y hay que ver dónde está cada cosa, dónde está la amenaza, dónde está la población expuesta, dónde está la vulnerabilidad, cuáles son los actores con los cuales hay que trabajar en una primera instancia, o de manera permanente, o a nivel de staff. Hay que hacer toda esa indicación, trazarse algunos objetivos, plazos y responsables. El objetivo, plazo y responsable por cada actividad que se vaya pensando, diseñando, planificando. Las ideas sueltas son buenas. Ahora, al momento de ejecutarlas, hay que darle una cierta estructura para que sea medible también. En lo que hace metodología, bueno, mesa de trabajo interdisciplinaria, talleres, alguno de los temas va a tener que ser trabajado a nivel taller, pedido de informes, la entrevista individual o grupal, esto a efecto del análisis, ¿no? Y en lo que hace a la entrevista, pedido de informe, ahí hay que tener cuidado de no quedarse con lo que se ve en superficie. Siempre es bueno hacer un relevamiento y tratando de llegar a la línea de batalla, no quedarnos con lo que nos diga un director de una institución o un jefe, o un funcionario de medio o alto nivel, sino hay que tratar de ir al lugar donde realmente se da la batalla, y porque, bueno, a veces puede haber distancia entre lo que se declama y lo que está sucediendo en realidad. Y cuando trabajamos gestión de riesgo no nos importa mucho más que ser pragmáticos a la hora de trabajar, a trabajar el riesgo.
Y un ejemplo es hacer un FODA ya sea de la situación o de una institución. Y esto es como un ejercicio de traslación. Si vamos a una institución a hacer un relevamiento, si le hablamos de capacidad, de vulnerabilidad, de exposición, quizás no son términos que están muy acostumbrados, pero un FODA sí. Y si hacemos un FODA en un taller con una institución, inmediatamente podemos hacer la traslación, donde evidentemente las fortalezas tienen que ver con la capacidad de la resiliencia, la oportunidad con capacidad, las debilidades, allí hay que hacer una traslación, puede ser vulnerabilidad o exposición, y la amenaza se define sola. Y siguiendo con el análisis, en la amenaza hay que ver dónde está ubicado este agente transmisor. Va a haber dos fases, una fase de contención, donde no hay circulación comunitaria, allí hay que ver que procede del exterior de mi comunidad, de mi provincia, de mi país. Habrá que ver los conglomerados de viajeros y los contactos estrechos. Esa es un poco dónde va a estar ubicada la amenaza y trabajar a partir de allí. Y en una segunda fase, ya con transmisión comunitaria o circulación, los conglomerados de los contactos estrechos, ya entrar a ver los centros de salud, geriátricos, por la población vulnerable que hay, y transporte de carga o de pasajeros. Allí hay que hacer un foco, ¿no? Y los lugares de alta concentración de personas. Las claves para trabajar mitigación y reducir exposición, bueno, la experiencia del mundo y todo lo que está siendo confirmado en estos 80 y pico de días, ¿no? O ya 6 meses si tomamos enero y China, el teteo rápido y masivo, en lo que hace la detección, barbijo, uso de tapaboca, distancia física y la higiene personal y de instalaciones, la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad para generar contención, reducir tiempo de exposición, eso se está demostrando que es clave, y evitar los espacios cerrados y mal ventilados. Esto como criterios a título general. Y cada uno de estos criterios yo lo voy a adaptar a cada situación o locación en la cual tenga que trabajar. Lo que hace capacidad, bueno, recuerdan el miércoles pasado, habíamos hablado de que esto genera una crisis desde el punto de vista sanitario, económico, social e institucional. Bueno, la capacidad también va a estar asociada y tenemos una capacidad en lo que hace al sistema sanitario y esa capacidad instalada va a ser exigida, por ende la tengo que reforzar, todo lo que tiene que ver con el nivel profesional, de equipos y salud, el sistema logístico, comunicación y movilidad, que normalmente lo trabaja los servicios de defensa civil, protección civil, las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y los equipos de apoyo. Sistema de contención económica, la pandemia genera obviamente una cuestión económica y tiene que ser tratada, tiene que ser trabajada. De no ser así va a generar otro riesgo y otra amenaza que es tipo económico-social y que evidentemente va a haber que trabajarlo con un sistema propio. Los elementos, situaciones favorables en Argentina. Y me voy a tener que apurar porque me estoy atrasando. Hay una cuestión, la cuarentena a grandes rasgos fue dictada en Argentina en los tiempos correctos, quizás, eh, y hubo un alineamiento nacional, no hubo problemas entre el gobierno federal y el gobierno de las provincias. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Brasil y no sucedió en Estados Unidos, como ejemplo, ¿no? Al no haber disparidad de criterios y de actuación entre la jurisdicción nacional y las provincias, eso evitó muchos problemas. Entonces eso hay que reconocerlo como un elemento a favor, un elemento positivo, que construye capacidad, para tenerlo encuadrado, ¿no?
Por supuesto, la comunidad. De nada vale ninguna medida si no hay un acompañamiento de la sociedad. Y esta medida de restricción, de aislamiento, que es la ASPO, fue acompañada por la sociedad. Y eso es el gran éxito de la estrategia, por ejemplo, en Argentina. Mejoras a lo largo del tiempo, sobre todo en este último mes, ya hay una evidencia física, ¿no?, de mejoras en lo que hace la detección, trazabilidad y contención. Se recuerda, en la primera semana de marzo, el Instituto Malbrán era el único organismo que determinaba COVID, lo cual era un problema bastante grande, ¿no? Había una muestra de Salta que se tomaba y ese hisopado, esa muestra era procesada y recién en 5 días se sabía si era positivo o no. Bueno, todo eso se fue solucionando y por supuesto porque la existencia física de kits se fue incrementando. Muchas veces dice, bueno, uno quiere testear masivamente y rápidamente a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, a veces no está la posibilidad física de hacerlo. Después habrá que ver la explicación por qué no está. Bueno, y pocos conglomerados urbanos. En el mundo se está viendo de que esta pandemia está impactando muy fuerte. Mientras más grande es el conglomerado urbano, más posibilidades hay de que el impacto de COVID sea mayor. Es largo el tema, pero lo tengo que mencionar acá. En Argentina hay pocas ciudades que tienen más de 1.200.000 habitantes, así que, y son en estos puntos, sacando la cuestión de Chaco, que es una situación muy particular allí, se va a ver de que, bueno, hay mayor afectación en grandes conglomerados urbanos en Argentina. Algunas vulnerabilidades de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, es evidente la capacidad del sistema de salud, lo habíamos mencionado el miércoles pasado, en lo que hace a disponibilidad de camas y recursos humanos. Caso de Córdoba, como en otras provincias, la cuestión del pluriempleo es una vulnerabilidad que tiene que ser resuelta. Las políticas erráticas o débiles en cuestión de testeos y o vigilancia epidemiológica, lo que hablé recién. La falta de controles, ejemplos geriátricos, centros de salud, transporte de pasajeros y carga. Lo mencioné el miércoles pasado. Si esta pandemia, el primer grupo expuesto y vulnerable era geriátrico, lo primero que se tendría que haber hecho es, Dios, lo que se debe hacer, ver dónde están y trabajar en consecuencia, dictando las medidas a nivel de protocolo, a nivel de contención, en fin. Deficiencias en planificación y sujeción a normas. Esto es una vulnerabilidad global. No hay planificación. No había una planificación específica. Se tuvo que echar mano a documentos o a planificación similar. Y bueno, y nosotros de por sí, como latinoamericanos y argentinos, tenemos esta poca sujeción a normas. Y eso ya tiene que ver con la idiosincrasia. Falta de recursos críticos, por ejemplo, equipos de salud, los equipos de protección personal. Allí en la fotito ustedes ven un EPP que en realidad es descartable, pero está siendo reciclado. Asentamientos precarios, falta de servicios básicos, ejemplo el agua, lo que se vio en la en el barrio 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues es un claro ejemplo. Y ahora se está viendo en asentamientos de provincia de Buenos Aires. Sistema penitenciario con el hacinamiento y pocos recursos de mitigación. Bueno, evidentemente aquí hay que planificar, implementar medidas de prevención, básicamente. Hay que adelantarse, anticiparse. Si lo hacemos hoy, bueno, sirve, por supuesto, pero hubiera sido correcto, correspondía hacerlo antes. Medidas de mitigación y preparación. Y todo tiene que estar sistematizado, para que no haya estos esfuerzos aislados
y sueltos. Y bueno, y acá está la solución, es muy fácil, y allí empezamos a trazar, una vez hecho este análisis que habíamos visto, de la amenaza, de la vulnerabilidad, de la capacidad, recién ahora podemos empezar a trabajar, a hacer una estrategia. ¿Qué vamos a hacer en materia de prevención, mitigación y respuesta? Alerta temprana, acá está el TERO. Conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta, que sea oportuna y significativa, con el fin de que las personas y la comunidad estén amenazadas, se preparen y actúen en forma apropiada. Eh, Algo me tiene que decir que una amenaza se estaría presentando, se va a presentar, y con esa anticipación poder yo reducir la posibilidad de daños o pérdidas. Este sistema de alerta temprana tiene que estar articulado, tiene que haber un monitoreo constante, tiene que haber una identificación de cuál va a ser la comunidad a la cual ese sistema va a servir o va a trabajar. Es un sistema de comunicación directa con comunidades en riesgo, y el enfoque del sistema de alerta tiene que ser multipropósito, multiamenazas. No solamente debe trabajar precipitación caída, por ejemplo, riesgo de inundación. Tiene que tener un enfoque múltiple. Eso es lo que se está recomendando a nivel de reducción de riesgo de desastres. Voy a adelantar un poco porque me estoy quedando. Rol de Fuerzas Armadas de Seguridad. Evidentemente, son actores claves. No se puede trabajar reducción de riesgo de desastre, menos en un escenario de este tipo, sin la participación plena de Fuerzas de Seguridad y Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, hacemos un mínimo repaso, tienen experiencia y parte de su capacidad con la planificación, con logística, tienen capacidad de evaluación, síntesis, tarea, experiencia en manejo de protocolos y procedimientos, sujeción a normas, trabajan con módulos, en equipo, con líderes, tienen un sistema de comunicación propio, pueden movilizar equipos pesados y trabajan con experiencia en comando de incidente y comando unificado. Evidentemente, Fuerzas Armadas, y se ha visto y se ve, es un actor clave en este tipo de tareas. Y lo mismo sucede con las fuerzas de seguridad y sus grupos especializados. Los grupos técnicos, bomberos, por ejemplo, la Brigada de Materiales Peligrosos, trabajan en orden público, en zonas de riesgo. Evidentemente, policía tiene una presencia territorial muy importante y capacidad de despliegue muy importante ante un incidente. En esta situación de crisis se puede dar una situación de violencia, una comisión de delito, violaciones de cuarentena dispuesta, en fin. Y al momento de tener un brote en una locación, bueno, se encargan justamente de la seguridad perimetral y demás, dando seguridad a todo el operativo en sí. Entonces, estos son los actores claves, más allá de equipo de salud, de todo lo que es harto evidente, pero a veces no se menciona a otros y es bueno mencionarlo. Bueno, el enfoque holístico de desastres, interrupción seria de funcionamiento de la comunidad o sociedad, causa pérdida de vidas o o de infraestructura, interrumpe la cuestión económica, el devenir económico, social de una comunidad, y sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Voy a pasar porque me estoy quedando sin tiempo. Bueno, gestión de riesgos de desastres eh, tiene efectos secundarios. Y esto, digamos, COVID está teniendo efectos secundarios, y esto tiene que estar contemplado en gestión de riesgos de desastres. Y lo que hay que tener en cuenta, que en materia, cuando uno trabaja gestión de riesgos de desastres, uno trabaja el desastre en su enfoque holístico. Hay que trabajar todo. Esa es la mala noticia que les tengo que dar. Hay que tener en cuenta todo. Y si hay algo que no lo puedo trabajar directamente, trataré de tenerlo presente y que esté dentro del plan de trabajo general. Pero hay que atender todas las consecuencias que se suceden por COVID o por una situación particular y que me genera un riesgo sistémico general.
Entonces yo tengo que tener en cuenta todo el panorama, no puedo trabajar solamente un aspecto, ya sea el sanitario o solamente el aspecto de la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de falta de empleo, la pérdida. Tengo que trabajar todo. Y en lo que hace salud, allí hay una cuestión delicada que es la cuestión de la imposibilidad que está teniendo mucha gente de, de hacerse atender por patología general. Hay que tener mucho cuidado, estar atento a si no hay un incremento en la tasa, en la mortalidad por enfermedades cardíacas. Eh, hay que tener presente eso. Hay un 50% menos de consulta de control por enfermedades cardíacas. Y eso en una población de riesgo, adulto mayor, que no está pudiendo acceder al control por X razones, no hay tiempo de desarrollarlo ahora, hay que tener cuidado. Entonces, bueno, COVID es parte del problema, no es todo. No es todo y hay que atender todo. Bueno, mapa de riesgos, herramienta, es un insumo para la gestión del riesgo de desastres, identifica dónde está la amenaza, dónde está su impacto, cuál es la población vulnerable, son capas las cuales uno las trabaja, las identifica, las cuantifica y las sistematiza. Y esta interacción entre el mapa de la amenaza y de la vulnerabilidad me va a definir un mapa de riesgo. En el material de consulta que le dejo en el Drive está esta guía que fue generada por la Secretaría de Protección Civil de la Nación en el año 2016, creo, 2017. Está esta guía y es un tema lindo como para ver, como para trabajar. Básicamente es tener identificado la zona, en este caso estamos hablando de amenaza de inundación, la zona inundable, digamos, cuáles son mi población expuesta, vulnerable o mis instalaciones críticas, las tengo que tener mapeadas, y la interacción de esto me va a dar el mapa de riesgo, sintetizándolo. Y este es el ejemplo de Córdoba. Aquí nosotros trabajamos por radiofracción esencial porque a las zonas identificadas en una carta de peligrosidad que había generado la Municipalidad de Córdoba hace unos años con la Universidad Nacional, estaba identificada la zona inundable o anegable. Eso fue interrelacionado con variables socioeconómicas por radiofracción censal, y eso generó un indicador. Allí también metimos calidad de materiales, hacinamiento y demás. Genera un indicador que se refleja en colores, y este es el mapa. Este es un ejemplo de lo que sería un mapa de riesgo por inundación. Caso práctico, restricciones de circulación. En las medidas que se toman en un contexto como COVID, hay que tener mucho cuidado y hay que estar como atentos a la cuestión genérica o cuáles si son las medidas de restricción que voy a tomar, que estén plenamente justificadas y sujetas a derecho, digamos, o que sean válidas legalmente. No se puede fallar en eso. Y si uno impide la circulación de personas, hay que trabajarlo bien, que esté bien definido, bien justificado, comunicado, para que no haya inconvenientes. Bueno, aquí, digamos, esta cuestión de la perspectiva que hay que tener en cuenta, la legal, la sanitaria, por supuesto, la social y la operativa. Desde el punto de vista legal, obviamente, Constitución Nacional reconoce el derecho de circulación de los ciudadanos, que se ven limitados y restringidos por una declaración de emergencia dictada por un DNU, que a la postre, bueno, debe ser revisado por el Congreso Nacional. Declaración de emergencia que tampoco puede estar muy extendida en el tiempo. Entonces, bueno, esto, como una simple mención, es necesario tener en cuenta ese contexto, porque si mi plan de acción depende de una medida que es muy sensible, muy fina, bueno,
tengo que trabajar también con ese escenario. Entonces toda disposición restrictiva debe estar ampliamente justificada y validada y por supuesto bien comunicada para que no haya excesos y no haya abusos o no haya una mala interpretación. Y un ejemplo acá, el fines de abril en el COE, bueno, por zona blanca y zona roja que se había definido, por presencia, ¿no?, de casos positivos, eh, entonces había una restricción entre locaciones, entre localidades, de pasar de un lugar a otro, en fin. Hoy por hoy solamente queda Córdoba, pero como ejemplo. Entonces esta posibilidad de ir de un lugar a otro, por allí algún intendente de alguna ciudad, localidad del interior, no dejaba ingresar a sus propios habitantes. Eh, en fin, había situaciones que hay que tenerlas presentes y trabajarlas bien fino, bien en detalle, para que no se produzcan injusticias. Georreferencia del caso dengue o COVID. Eh, algunas ciudades, esta la verdad es una herramienta muy importante, esta cuestión de la georreferenciación a nivel de barrio, nunca a nivel puntual, Corea del Sur, Singapur, bueno, algunas, hasta China, algunos países del sudeste asiático, por su idiosincrasia, por su régimen político y demás, por aplicaciones, bueno, allí esto es un tema, ya lo vamos a ver el miércoles que viene, o el próximo, pero eh, allí estaba determinado hasta el metro donde había un paciente positivo de COVID. Por supuesto que eso no se puede hacer acá, por obvias razones, pero sí creemos que es conveniente, o sería positivo, sería provechoso, de que haya una muestra, una exhibición a nivel de barrio, por ejemplo, acá Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo muestra, este está desactualizado, ¿no? Pero como ejemplo, Madrid también lo tiene georreferenciado, entonces uno viviendo en una zona cercana a esta toma mayores precauciones, toma mayores recaudos. Entonces es una información más para el vecino tener este dato. Y creemos que es positivo, lamentablemente, no es algo de uso general. Y entonces, bueno, entramos a ver que cada distrito tiene su propio manual, lo cual es una falencia por allí. En la guía de periodistas de la OPS, OMS, bueno, hay pautas en la cual hay alguna mención a cómo se pueden publicar estos casos. Y revisando toda esta guía, no hay ninguna mención a estigmatización, o sea, no, en ningún lugar dice que haya que no mostrar dónde están los casos positivos, no lo dice, simplemente da unas recomendaciones, pero básicamente para periodistas. Y por supuesto, el antecedente sirve como validación, si se quiere. Entonces, Madrid y Cava, tomamos dos ejemplos que hay un montón, creemos que si ellos lo hacen, no estaría mal, digamos, trabajarlo por esto, ¿no? Para tomar mayores precauciones. Y avances sobre resiliencia urbana. Resiliencia, como habíamos dicho, este término, ¿no?, deriva del verbo del resilio, resilere, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Inclusive tiene un origen militar. Cuando los ejércitos por ahí, las primeras líneas chocaban, había una situación en la cual el general o el comandante de la fuerza ordenaba el resilio, que era volverse hacia atrás y reagruparse para enfrentar de mejor manera. Bueno, allí estaba planteado el origen de esta palabra, y tiene que ver con esto, ¿no? En capacidad, básicamente en capacidad para que la comunidad pueda hacer frente a una situación de crisis o una situación que la amenace y afrontarla de la mejor manera. Y esto, bueno, se trabaja mucho en lo que es resiliencia urbana. Entonces, reiterando un poco el concepto, esta capacidad
de una persona, de un sistema, de una comunidad o sociedad que esté potencialmente expuesta a amenazas, ¿no? Y a estas amenazas va a tener que adaptarse, este, resistiendo, cambiando con el fin de alcanzar una meta en un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Y esto de nivel aceptable, ya sea explícito o no, hay la comunidad o las sociedades, por algún acuerdo explícito o no, decide cuál va a ser su nivel para aceptar la, la, esta susceptibilidad de daño. Un ejemplo, todos o la gran mayoría conoce cuál es su realidad y cuáles son sus falencias, sus debilidades y algunos riesgos que están presentes y que por recurrencia son ampliamente conocidos. Ahora, como sociedad, a través de sus representantes, gobernantes, eso tiene una prioridad de atención, o de trabajo, o de resolución, y será en este nivel aceptable si esa falencia o esa debilidad es resuelta o no. Si todos sabemos de que tenemos un serio problema con determinada situación, bueno, uno sabe, digamos, si es una motivación o un interés propio de la comunidad y que tenga un amplio nivel de consenso o de demanda, el gobierno de turno no tendrá otra posibilidad que resolverlo. Por eso es que el concepto de resiliencia urbana tiene una fuerte relación con desarrollo sostenible y con reducción de riesgo de desastres. Entonces, bueno, dándole una vueltita al rosca, no solamente resistir o adaptarse, también es transformarse para superarse. A nivel global, si uno asume alguna reflexión con lo que está sucediendo con COVID, creo que se está en ese proceso, ¿no? Hay un desafío presente y ha sido tan fuerte el impacto. Me gusta el ejemplo de usar esta cuestión del impacto debajo de línea de flotación. Por decisión propia, los gobiernos o las comunidades en realidad se pararon y se encerraron en muchos casos, la gran mayoría. Fue una decisión propia, nadie ordenó, ningún estamento superior ordenó quedarse quieto o encerrarse. Fue decisión propia. Y eso es algo, la verdad, que impacta. Entonces, ¿y cómo salimos? Porque evidentemente no podemos estar ni quietos ni encerrados mucho tiempo. La humanidad no nació para eso. Entonces, bueno, ahora el desafío es cómo salimos. Entonces, ya lo vamos a ver el miércoles que viene, pero las cuarentenas tienen que tener un tiempo determinado y tiene que empezar a aparecer los conceptos de inteligencia de la cuarentena. Tenemos que tener una cuarentena inteligente y con indicadores que estén presentes, que estén claros, para ir midiendo, para ir evaluando cómo nos está yendo. Hugo, no, te restan 2 minutitos. Excelente. He llegado, me apuré en una parte para llegar más o menos bien acá. Bárbaro. Bueno, como buena noticia, como decíamos el miércoles pasado, uno es pesimista por obligación, pero bueno, para tirar algún buen dato, esta pantallita la saqué hace unos días, la evolución de las curvas a nivel global y en los 10 países más afectados. Y como se ve, haciendo la proyección, ¿no? A nivel global, no estamos tan mal, digamos. Se visualiza allí alguna posibilidad de amesetamiento y de normalización. Va a doler mucho, está doliendo mucho. Esto, por supuesto, está atado a la cuestión sanitaria.
va a venir otro problema bastante grave también, la cuestión económica y social. Y eso hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente porque recuerden, esto es sistémico. Si aparece un problema económico o aparece un problema social, también es parte de gestión de riesgos. Porque dentro de las amenazas, se acuerdan el listadito ese medio largo, y había unas cuantas allí que pueden llegar a aparecer. Así que, por lo menos desde el punto de vista de la gestión de riesgos, el hecho de que la curva baje no significa bajar la guardia, para nada. Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos, y aquí nos quedamos. Ahí le dejo algún dato. Bueno, muy bien, Hugo. Comienzo con las preguntas. Sí, cómo no. La primera que anoté es, entiendo que se refiere al peligro, si el más complicado es la inundación. Claro, la inundación vendría a ser una amenaza como de segundo orden, es una derivada. La inundación, un pequeño detalle técnico ahí. La inundación técnicamente es, por definición, un exceso hídrico de un curso de agua definido. Y el anegamiento es la acumulación en superficie de precipitación caída. Vamos a suponer que estamos hablando de las dos cosas de lo mismo, ¿no? Entonces la inundación es porque el río creció, y el río creció ya sea porque llovió mucho en la zona o en la cuenca arriba, o por rotura de presa. Roguemos que no sea esa la razón. Entonces ya sea por precipitación excesiva, la inundación es una amenaza en sí y genera un escenario, un protocolo también para ser trabajado. Repetime la pregunta porque me perdí ahí con la definición de inundación. Concretamente decía, el más complicado es la inundación. En Córdoba, ahora me corre, perdón. En Córdoba, evidentemente el agua es lo que nos genera quizás mayores problemas. En Córdoba ciudad, ¿no? Es lo que nos genera mayor problemas. Me animo a decir que en la provincia es 50 y 50 con los incendios forestales. Pero el agua sí, es uno de los grandes problemas. ¿Cómo cae, dónde cae, cómo ocurre? ¿Y a quién afecta? Sí, es uno de los mayores problemas. Sobre todo si está asociado a una tormenta convectiva. Y Gabriel González te pregunta, ¿cuál es el análisis que se lleva respecto a todos los diques y embalses que tiene la provincia? ¿Análisis en qué sentido? ¿O hay algo más? No, ¿cuál es el análisis que se lleva respecto a los diques y embalses que tiene la provincia? No, evidentemente hay un recurso que es el agua, que no está todo lo cuidado que podría cuidarse. Evidentemente también hay allí alguna necesidad de actualizar o de poner sobre la mesa de qué manera ese recurso, que es valiosísimo, como lo es el agua, sirve en un esquema de desarrollo sostenible de las comunidades. Hace muchos años que no se construyen grandes represas en la provincia de Córdoba, y todo eso también tiene que estar trabajado desde el punto de vista de la sistematización de alertas tempranas. También hay que tener en cuenta la cuestión cíclica del niño. Tenemos periodos, o por lo menos hace 20 años, había periodos de seca bastante importantes. Esto, por efecto del cambio climático, todavía no está muy en claro si esos periodos de sequía se van a profundizar, intensificar o extender en el tiempo.
Ahí hay una gran discusión si por efecto del Niño y calentamiento global, esta parte de la Argentina quizás tenga más humedad. Así que es una decisión ayer con el amigo Carlos Catalini de Lina, que no sé si está presente, creo que no, pero eso se estaba estudiando, es decir, de qué manera va por cambio climático, ¿no? Cómo va a impactar el Niño y cuáles son los periodos de sequía que se van a producir. Esa, ese insumo, esa información es clave para ver cómo aprovechamos los recursos hídricos de la provincia y, bueno, obviamente su acumulación por presa. Bien, acá me aclara Jazmín, que es de San Luis, que ella había formulado la pregunta primera, la de las inundaciones, porque Ah, en su provincia han sufrido muchísimo las inundaciones, eso que me aclara. bien, gracias, Jamín. Sí, sí, es uno de los grandes problemas, o por lo menos de mayor recurrencia en Córdoba. Bien, vamos con otra. Sí, Las imposibilidades del control de patologías en centros de salud son limitadas, ¿cómo se trabaja la ansiedad y control de la sociedad en zonas vulnerables? oh, eh, qué pregunta. Livianita la pregunta. La, mm, en zona, primero que nada hay que ser honesto y realista, en primer lugar. Eh, no estamos mal, pero tampoco estamos en una situación ideal, por supuesto. Siempre se navega en grises en esto. Eh, y lo que hay que, por lo menos, humilde opinión, es tratar de buscar siempre el ideal y bueno, si nos tenemos que quedar en el camino, nos vamos a quedar con la mejor intención y dando lo mejor y el mayor esfuerzo, pero siempre reconociendo la realidad. Por eso yo les decía esta cuestión cuando uno hace el análisis de riesgo y entra a ver amenaza y vulnerabilidad, no mentirnos con la capacidad y en la vulnerabilidad de detectar todo, tratar de detectar todo. Y si no se está, un ejemplo, si no se provee equipo de protección personal, si no hay entrenamiento en el uso de ese equipo, si no tengo dispositivos o sistemas de control, o que mi procedimiento, hablando de procedimiento, me dice una cosa que no se está dando, y tengo que ser consciente de eso y trabajarlo. Y si vamos a hablar de ansiedad, evidentemente, todos estamos tensionados y por supuesto ese grado de tensión se incrementa más en la medida de que el riesgo es mayor. Y el riesgo es mayor, obviamente, en sectores donde hay exposición y vulnerabilidad. Y en los centros de salud hay exposición. Algunos de los centros de salud tienen menos o más vulnerabilidad, pero expuestos están. Y en un asentamiento precario, lamentablemente, si hay un brote, por supuesto, están expuestos y son vulnerables. Entonces allí, bueno, evidentemente hay que trabajar las dos cosas. Eh, una una medida como para dar un ejemplo, una medida que se puede hacer se puede trabajar en un asentamiento precario es garantizar el acceso al agua. Eh, a ver, ya llevamos 80 y pico de días de cuarentena y en un asentamiento precario el acceso al agua es clave. Entonces, evidentemente es uno de los aspectos que tiene que estar resuelto y si no está resuelto tiene que ser resuelto a la brevedad, porque más allá que es un acceso, un derecho universal y demás, en este contexto de pandemia, si un asentamiento precario, una comunidad vulnerable, no tiene ese recurso disponible, en el caso de un eventual brote, y prácticamente va a estar demasiado expuesto. Y trabajar sobre la marcha, siempre vamos a estar, siempre el virus nos va a llevar varios cuerpos de ventaja. Por ejemplo, eso, ¿no? Esta cuestión, digamos, de tener presente, y si vamos a bajar ansiedad, mínimamente la información. La información siempre tiene que estar presente y trabajar, por supuesto, con la comunidad.
que nunca hay que verlo como otro. Hay que generar la empatía y trabajar de adentro. Por ahí a mí me choca estas imágenes de corones sanitarios. ¿Vieron que hay corones sanitarios donde no, digamos, es preferible trabajar adentro y generar, digamos, la resiliencia comunitaria desde adentro? Si uno lo hace, creo que ni el cordón sería necesario. Bien, por acá privadamente me aclaran, me recuerdan que nosotros hemos tenido una pandemia muy acentuada como el dengue, donde no se han tenido muchas prevenciones respecto. Sí, así una pequeña aclaración. Sí, hemos tenido una epidemia, o brotes epidémicos. Pandemia es una epidemia de alcance global, mundial. Sí, hemos tenido dengue y son estas amenazas concurrentes, ¿no? Córdoba está siempre de temporada. Estamos llegando a la época seca y esperemos que COVID afloje porque vamos a comenzar con temporada de incendios, problemas con monóxido de carbono en hogares, ¿no? El frío incrementa la presencia de enfermedades infectocontagiosas o las respiratorias, a eso le sumas COVID, en fin, son muchas amenazas dando vueltas. Pero sí, dengue fue, por lo menos en unas cuantas ciudades de Córdoba y del país, un grave problema que por supuesto tensiona o exige demasiado un sistema de salud que ya viene exigido por COVID. Bien, Huguito. Nos queda un par de preguntas. No sé si estamos en horario ya, si contestás por esta vía, las contestás por mail. Ahí probamos con una, a ver si lo podemos hacer breve, así. Bueno, ¿cómo se detectan los peligros latentes en las ciudades fuera del mapa de riesgos? Se pregunta Darío. Fuera del mapa de riesgo. Si están fuera, está mal el mapa de riesgo. Pero, a ver, dentro del análisis, por supuesto que creo que lo hablamos el miércoles pasado. Dentro de un relevamiento amplio y primero extensivo y luego uno va profundizando, aparecen múltiples problemas, y sobre todo en una ciudad grande, inclusive con afectación mayúscula, ¿no? En algunos casos, por ejemplo. A veces, no digo a veces, pero tiene que haber alguna segmentación. Lo ideal es trabajar todo, pero indudablemente, y siendo realista, es difícil llegar a cubrir todos los riesgos o planificar sobre todas las amenazas. Hay cuestiones que tienen que ver con riesgo extensivo. Pongo un ejemplo. Riesgo eléctrico en espacios públicos. Supongamos. Parque de alumbrado público que por el paso del tiempo y por algún mantenimiento no adecuado genera un riesgo eléctrico por electrocución a vecinos que estén en una plaza. Uno lo tiene presente y uno lo tiene, digamos, trabajado, evaluado y hasta puede llegar a generar un programa de acción, un programa preventivo, campañas de concientización para que la gente no vandalice, bla, bla, bla. Pero a veces es difícil llegar, en el caso de Córdoba, a los 1.100 plazas de la ciudad y con un programa homogéneo que llegue a todas. Lo pongo como ejemplo. Es decir, en una ciudad grande hay múltiples amenazas. A veces uno tiene que trabajar con lo que tu capacidad de respuesta te da y con lo que la comunidad también va decidiendo, porque en esto también necesita acompañamiento o cierto interés, ¿no?, de la comunidad y del resto de las organizaciones.
Bien. Bueno, Huguito, ¿Estamos? queda una más, pero por la hora, no sé, depende de usted. Va una más que yo debo registrada. Bueno, si queda una sola, vamos, así ¿Qué tipo no de, quedamos debiendo nada. qué tipo de protocolo se debe realizar cuando un país sufre un tsunami? Medio complejo. No es una pregunta muy válida como para mí, pero bueno. Eh, no, básicamente, a ver, dentro de lo que uno conoce, tenemos algunos amigos que están en el sistema de emergencia de Chile. Chile, bueno, Chile, Japón y algunos países sudeste asiáticos son, por experiencia, ¿no? Son los expertos más importantes de la materia. Tsunami, a ver, el protocolo tiene que tener, es evidente la necesidad de un buen sistema de alerta temprana, por obvias razones, ¿no? Hay que tener un grado de anticipación importante que nos permita un margen de tiempo para accionar evacuación. Es decir, bueno, entonces ya tenemos un primer componente, alerta temprana. Después tiene que haber la conciencia y la preparación de la comunidad. Y si un chileno o un ciudadano X ha crecido y se ha desarrollado como ciudadano de ese país o de esa zona, y desde chiquito le han enseñado que cuando suena tal sirena o con tal código tiene que buscar refugio en determinado lugar o tiene que proceder a un protocolo de evacuación de su escuela e ir a buscar refugio en altura, si ya de chiquito lo sabe, evidentemente ya digamos, el grado de preparación que tiene que tener una comunidad y que la tiene en estos lugares va a ser importante, digamos. Entonces la preparación de las comunidades, los protocolos, la ejecución de los protocolos, toda esa gimnasia que se genera, es el otro componente. Es decir, alerta temprana, preparación, capacitación, entrenamiento, simulacros y toda la infraestructura que tiene que ver con centro de evacuados. Hay, sin embargo, algún problema, y eso se vio hace unos años, en el 2010, si la memoria no me falta, el tsunami del sudeste asiático, donde fue de tal magnitud que no hubo, por supuesto, ni alerta temprana, ni tampoco posibilidad de que la población buscara refugio en altura. Impactó y generó más de 300.000 muertos. Hay determinadas regiones del globo donde es más, hasta no hay mucho protocolo que alcance. Eso es algo que se estuvo trabajando. Bueno, Japón, yo les recomiendo un documental que hay en Nat Geo, todo lo que fue el tsunami que afectó a Japón. Allí ellos son expertos mundiales en la materia y sin embargo el impacto fue muy grave para ellos. Pero bueno, para no hacerla muy larga, en definitiva, el sistema de alerta temprana, capacitación, planificación y conducta y entrenamiento de la población expuesta y una infraestructura que los contenga. Esos serían los componentes básicos. Bueno, Huguito, quedan algunas preguntas que después revisa el chat para que las respondas. Dale, fantástico. Vía mail. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Revisa el chat porque